viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Aquí estamos, Señor. Hoy queremos entregar nuestras vidas, Dios. Hoy queremos entrar en tu presencia. Venimos con corazones contritos y humillados delante de ti. Hoy derramamos nuestro corazón ante tus pies. Que esta oración suba como olor grato, olor fragante ante ti. Santo eres. Tú te mereces toda adoración. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Santo eres tú, Señor. Lo único que queremos en este momento es adorarte, es derramar nuestro corazón.
entregarte todo lo que somos y rendirnos ante tus pies. Rendir cada área de nuestra vida ante tus pies. Sé tú guiándonos, sé tú mostrándonos tanto amor allí derramado por nosotros. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque nos llenas de nuevo. Muy buenas noches, que Dios les continúe bendiciendo. Qué placer, qué privilegio poder estar nuevamente a través de estos medios. Un saludo especial a todas las personas que se conectan desde Colombia, fuera de Colombia, un abrazo gigante. No sé, a los que nos están viendo en vivo, a los que nos ven después, reciban un abrazo enorme. Hoy vamos a estar con un tema que le titulé 4 factores para escuchar o saber que es la voz de Dios la que me está hablando. 4 factores para escuchar la voz del Señor. Quiero antes darle las gracias a todos aquellos que siembran en este ministerio. Muchas gracias, que Papá Dios los bendiga. Créanme que estamos orando, estamos pidiéndole al Señor. Hay grandes cambios que van a venir en la iglesia y estamos muy contentos con lo que Dios está haciendo y con lo que Dios va a hacer. Bendecimos sus vidas, estamos clamando y orando por cada siembra. Cada siembra es importante, es muy importante para el reino y para este ministerio que usted puede mirar. Que Dios los bendiga enormemente. También quiero pedirles a las personas que por favor nos sigan en las redes sociales que están apareciendo aquí en este momento en pantalla. Pedirles que por favor nos sigan, nos ayuden a compartir el material. Todos los días de lunes a viernes estamos compartiendo. Son reflexiones cortas que esperamos sean de bendición para su vida. Un abrazo también enorme a aquellas personas que día a día están orando por nosotros. Les damos las gracias, les pedimos que por favor sigan haciéndolo. Sus oraciones sostienen también este ministerio y para nosotros es un privilegio enorme poder hablarles hoy y compartirles hoy la bendita palabra del Señor. Quiero iniciar este tiempo dándoles algunos anuncios para la gente que está en Bucaramanga, la gente que nos visite y que quiera ser parte también. El día sábado estarán las mujeres en un devocional en el Parque de los Leones. Van a estar ahí clamando y buscando el rostro del Señor, así que por favor no falte el día sábado. Mi esposa les va a estar haciendo llegar a los celulares las direcciones. Por favor escríbanos, también nos puede escribir a las redes que están aquí apareciendo, sobre todo a la del Facebook, al Messenger nos puede escribir para pedirnos información y con gusto les estaremos haciendo llegar toda la información debida a aquellas personas que nos visiten desde fuera de la ciudad. Quiero también iniciar este tiempo diciéndoles que el día miércoles, el día de mañana, estaremos en iglesia. Normalmente, recuerden que la escuela de padres es una vez al mes, pero el día de mañana estaremos en un tiempo de alabanza y de adoración, un tiempo de clamor en donde confiamos el Señor estará hablando a nuestras vidas. Quiero también darles las gracias. Estuvimos en un retiro con los líderes. Fue un tiempo muy especial en donde sé que el Señor nos habló, donde sé que recobramos fuerzas y el Espíritu Santo nos va a usar de gran manera en muchas áreas de nuestra vida. Sin más preámbulos, quiero iniciar este tiempo con una corta oración. Ahí en donde está, por favor, cierre sus ojos y dígale al Señor: Espíritu de Dios, en esta bella noche, Señor, te damos gracias. Gracias por permitirnos estar aquí reunidos. Gracias por tu palabra, Señor, y porque sé, dile ahí, estoy convencido de que tú hablarás a mi corazón. Dile, estoy convencido que tu Espíritu Santo ministrará mi vida y a través de estos 4 factores entenderé y aprenderé a escuchar con claridad tu voz. Te doy gracias y te bendigo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Para iniciar, tengo que mencionar lo que estamos durante todos los lunes viendo un estudio bíblico acerca de cómo conocer y hacer la voluntad del Señor. Vamos ya bien adelantados, pero este es uno de los primeros pasos para conocer y hacer la voluntad del Señor. A veces nosotros queremos hacer la voluntad del Señor, pero no sabemos escuchar la voz de Dios. Entonces alguien decía
Yo quisiera, hay personas que dicen Dios me habló, Dios me dijo. Yo quisiera saber que en verdad es Dios quien me está hablando. Y para eso quiero pedirte que por favor me acompañes, que vayamos a Juan 8, versículo 47. Te lo quiero poner aquí en pantalla. Juan 8, 47. Quiero pedirte que nos vayamos y podamos leer lo que dice la palabra del Señor. Las de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Quiero repetirte nuevamente, dice la palabra del Señor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hay varias cosas que tengo que mencionarte antes de entrar en este mensaje, que para algunos es un poco álgido, y es que necesitamos entender que para tener una experiencia con Dios y saber claramente cuando Dios nos está hablando, necesitamos primero querer que Dios lo haga. Dios no va a hablar a alguien que no esté dispuesto a obedecer. Si el creyente no sabe cuándo Dios le está hablando, el problema está en el mismo corazón de su vida cristiana. Quiero repetirte nuevamente esta frase. Dice, si el creyente no sabe cuando Dios le está hablando, el problema está en el mismo corazón de su vida cristiana. Es muy importante que aprendamos a escuchar la voz de Dios. De hecho, el Espíritu Santo es quien nos guía hoy en día. Dice la palabra del Señor en Romanos 8, que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Dios habló de muchas maneras diferentes a lo largo de la historia. Quiero mencionarte algunas de ellas, no nada más. En el Antiguo Testamento Dios habló mediante ángeles. Puedes buscarlo en Génesis 16, está. Nada más te voy a dar los pasajes para que tú los anotes. Dios habló a través de ángeles en Génesis 16. Habló a través de visiones en Génesis 15. Habló también a través de sueños en Génesis 28, del 10 al 19. Habló a través del uso del Urim y del Turim, que era una especie de tabla en Éxodo 28, 30. Habló también a través de acciones simbólicas. Habló también a través de un silbo apacible y delicado en Primera de Reyes 19. Y también habló a través de señales milagrosas en Éxodo 8 del 20 al 25. Dios buscó la manera de comunicarse con su pueblo. En el Antiguo Testamento ese era el factor más importante, que Dios estaba intentando comunicarse y hablar con nosotros. Pero hoy vamos a ver a la luz de la palabra 4 factores esenciales para escuchar la voz del Señor. Hoy vamos a ver en este pequeño estudio, si se quiere decir así, en esta corta intromisión, la importancia de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo pues sabré cuál es la voluntad del Señor para mi vida? Realmente no debería ser esa la pregunta. La pregunta debería ser, Señor, tu voluntad ya está escrita, ¿cómo aplico yo mi vida a tu voluntad? Esa debería ser el cuestionamiento. Pero vamos a verlo hoy. Y el hecho de que Dios habló es el factor más importante que podemos encontrar en la Biblia. El factor más importante y no la manera como Él habló. Si me hago entender, lo importante es que Dios nos habló y no que Él, la manera que usó para hablarnos. Dios siempre estaba intentando comunicarse con su pueblo. Y vamos a ver que en el primer punto que quiero mencionarte de los 4 factores para escuchar la voz de Dios, el primero es que cuando Dios habló generalmente fue algo para ese individuo. Dios se dio la manera de hablarle de manera que la persona lo entendiera. A veces nosotros queremos que Dios nos hable como le habla a diferentes personas, y Dios trabaja con cada individuo de manera particular. No siempre en la Biblia estoy viendo los mismos milagros. De hecho, Jesús también, aunque sanó a varios ciegos, lo hizo de maneras diferentes. Porque Dios es experto en romper el molde. Dios es experto en hablar, aunque hay lineamientos para entender cuál es la voluntad del Señor. Por ejemplo, a Moisés no tenía ningún precedente de que alguna zarza ardiendo le había hablado a otro hombre en la Biblia. A Moisés le habló a través de la zarza ardiendo. Dios buscaba la manera para hablar de manera única con cada individuo. Y es muy importante esto porque si entendemos el primer factor, vamos a saber que Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros. Dios jamás, Dios va a buscar la manera de que tú le entiendas. Dios va a buscar la manera de que yo le entienda. Hay gente que dice, ¿cómo es que Dios habla y sé la voluntad del Señor? Es sencillo. En el Nuevo Testamento, Dios habló a través de Jesucristo y habló a través de la palabra escrita. Es decir, la voluntad del Señor está revelada en la palabra del Señor. Dios no va a contradecirse. Dios no va a hablar algo que esté en contra de su voluntad. Pero Dios siempre va a hablarnos de manera
que tú y yo lo entendamos, porque Dios quiere una relación. Y en medio de la relación, ninguna relación es igual a otra, ninguna relación matrimonial es igual a otra. Se sortean diferentes conflictos, diferentes luchas, porque todos somos personas diferentes. De la misma manera Dios va a hablar a cada individuo de una manera única. Segundo factor importante para escuchar la voz de Dios: cuando Dios habló, la persona estaba segura de que era Dios quien le hablaba. Cuando Dios habló, la persona estaba completamente segura de que era el Señor el que le estaba hablando. Por ejemplo, acompáñame a Éxodo 3:14, por favor. Te lo quiero poner aquí en pantalla. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado. Mira lo que dice la palabra del Señor. Moisés tuvo la certeza de que era Dios el que le estaba mandando a hacer eso. Moisés tenía la plena convicción de que era el mismo Dios quien lo estaba llevando a libertar a su pueblo. Si Moisés no estuviera seguro, no hubiera estado seguro, es muy claro que no hubiera ido a enfrentar al hombre más poderoso en ese momento que estaba en la tierra, y menos a pedirle una fuerza tan grande. El mandato que Dios le hace a Moisés no es un mandato simple. Le está diciendo el Señor: ve y dile al faraón que su fuerza obrera, que lo que sostiene ese país, lo deje ir. Era algo extremadamente imposible de pasar. De hecho, vemos que dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón de Faraón, porque de ninguna manera el faraón iba a permitir que el pueblo de Israel se fuera. Tenía que pasar algo sobrenatural, y ahí vemos las 10 plagas en Egipto, y vemos que a raíz de la última, el hombre es tocado, ¿verdad?, en su vida y deja salir al pueblo de Israel. Yo quiero decirte que nosotros tenemos que estar seguros que es Dios quien nos esté llamando a hacer cosas. Por eso es que es muy importante, los que tenemos el trabajo de ser pastores, los que tenemos el trabajo de ser líderes, siervos dentro de una iglesia, dentro de una congregación, a que estemos muy sensibles a lo que Dios está diciendo. Y te doy un consejo personal: nunca le digas a la gente qué hacer. Nunca le digas a las personas qué hacer o qué no deben hacer. Nuestra labor es mostrar lo que dice la palabra del Señor, y cada uno tiene que tomar su decisión. Porque de esta manera, si tú le dices qué hacer y la persona hace algo y no resulta como quiere, te va a echar la culpa y te va a decir: es que usted me dijo que lo hiciera. Siempre nuestra labor es mostrar lo que la Biblia dice, y las personas deben tomar decisiones en torno a eso. Es muy importante esto que te menciono, porque hay ocasiones donde las personas dicen querer escuchar la voz de Dios, pero en verdad no es así. Buscan consejo en un lado, buscan consejo en otro, hasta escuchar lo que quieren oír. Por eso es muy importante que si tú tienes una iglesia, un lugar donde te congregas y nos estás siguiendo, es muy importante que aprendas a escuchar la voz de tu pastor, la voz de tu guía. Sabemos que el Espíritu Santo nos habla, pero también veíamos que Dios usaba también siervos en el Antiguo Testamento. Dios usaba a los profetas en el Antiguo Testamento, y de igual manera Dios va a usar las personas que ha puesto en un liderazgo en tu vida para que te guíen. El problema es que a veces se acercan personas a dar consejos sin conocer el contexto de la situación. Quiero mencionarte nada más un ejemplo. Un día estábamos en una administración con una señora que estaba viviendo un momento difícil en su hogar. El esposo la maltrataba duramente la maltrataba. Entonces el consejo que le pude dar como pastor, le dije: sepárese de ese varón antes de que ocurra algo terrible. Sepárese de esa pareja que tiene. No es de bendición, no es un hombre temeroso de Dios, y va a terminar haciéndole daño. Vino un pastor de otro lugar, ella asistió a ese evento y se reunió con el pastor y le dijo: pastor, mi pastor me dice que tengo que dejar a mi esposo. Dijo: ¿cómo se le ocurre? He visto testimonios donde la mujer clama y Dios responde y el esposo está con la esposa. Y la persona decidió hacerle caso. A la siguiente semana, el hombre la golpeó de manera tan brutal que la mandó a coma. Estuvo varios días en coma. Cuando se levantó del coma, toda desfigurada, como usted podrá imaginarse, me mandó a llamar. Cuando fui a visitarla, con lágrimas en sus ojos rodando por sus mejillas, me dijo: pastor, casi dejo a mis hijos huérfanos por no escuchar un consejo sabio. Con esto quiero decirte, no te estoy diciendo que la intención del pastor haya sido mala, no, de ninguna manera. De hecho, sé que no es así. Lo que pasa es que el pastor no conocía el contexto de la situación. ¿Quién mejor para guiarnos que alguien que conozca el contexto de la situación que estamos viviendo? Por eso es muy importante que aprendas a escuchar una sola voz. Hay gente que escucha aquí, escucha allá y terminan confundidas. Y Dios no habla así.
recuerda que Dios habla de manera única a cada individuo. Segundo, cuando Dios habla, la persona está segura que es Dios quien está hablando. Y de esa manera, Moisés sabía que era imperante, que lo que Dios le estaba pidiendo tenía que hacerlo. Sabía que era Dios porque a través de eso venían también señales y prodigios. Por eso es que tú, si vas a hacer algo y sientes que es Dios quien te está hablando, primero Dios no se va a contradecir en su palabra. Por ejemplo, alguien que tiene una esposa de 40 años, Dios me dijo que la cambie por 2 de 20. No ocurre eso. Eso no pasa. Dios no habla en contra de su palabra. Dios no va a decirte que dejes a tu familia, que dejes tu hogar, que sacrifiques la felicidad de tus hijos. Dios no actúa de esa manera. Por eso es muy importante que aprendamos a hablar. Cuando a alguien como Gedeón le faltó seguridad, nota cómo Dios le habló. Dios con toda la gracia se reveló y le dijo claramente, le habló y le dijo que era un varón esforzado y valiente, ¿no? Aunque Gedeón no tenía nada de esto, pero Gedeón entendía que era Dios quien estaba hablando. Tercer punto, tercer factor para saber escuchar la voz de Dios, es que cuando Dios habló, la persona supo lo que Dios le dijo. No solo estaba seguro que era Dios quien estaba hablando, pero también estaba seguro con la instrucción que Dios le había dado. Supo lo que Dios le dijo. Moisés supo que tenía que ir a libertar al pueblo, ¿cierto? Noé supo que tenía que construir el arca. Abraham supo que tenía que dejar Ur de los caldeos. José sabía el propósito de Dios. David sabía. Daniel y cada uno de ellos tenían claro lo que Dios le había llamado a hacer. A veces nosotros decimos que Dios nos está hablando. A veces nosotros decimos, Dios, por favor, háblame, ministra mi vida. Pero no estamos seguros de lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dios no obra así. Dios es un Dios tan específico que si tú ves el orden para construir el tabernáculo, dio cada detalle de lo que había que hacerse. Vemos que en el arca de Noé Dios dio cada detalle, por minúsculo que parezca. De una manera tan minuciosa el Señor dio los detalles, incluso los materiales con los que tenía que construirse el arca. Porque Dios habla de manera certera y la persona que dice escuchar la voz de Dios sabe lo que Dios le está pidiendo. Por eso es muy importante entender. De hecho, en esta semana hablaba con alguien que me decía, Dios a mí cuando me habla como si fuera un jefe y yo sé que es una voz interior que me dice, tienes que hacerlo y tengo que hacerlo al instante. Y yo le decía, tan hermoso como Dios le habla, así a mí Dios me habla de una manera diferente. Y a cada uno el Señor nos hablará. Lo importante es aprender a tener una comunión con el Espíritu Santo. Pero recuerda, Dios jamás te hablará algo que esté fuera de su palabra. Cuarto factor importante. Cuando Dios habló, sucedió un encuentro con Él. Siempre que Dios hablaba, la persona tenía un encuentro personal con el Señor. Moisés había sido necio si hubiera dicho, esta experiencia con la zarza ardiendo ha sido maravillosa, espero que me ayude a tener un encuentro con Dios. No, Moisés sabía que en la zarza estaba Dios mismo. Todas las personas a las que Dios les habló tuvieron un encuentro personal con Dios. Si tú, estimado amigo y amiga que me escuchas, Dios te está hablando es porque Él está queriendo tener un encuentro personal contigo. No endurezcas vuestra cerviz, dice la palabra del Señor, como en el día de la provocación, en donde el pueblo de Israel endureció su cerviz y cerró sus oídos de escuchar la voz del Señor. Si Dios te está hablando, sé sensible a lo que Dios te está pidiendo. Dios le habló a la gente de una manera particular. Ellos supieron que era Dios y supieron lo que Dios les dijo. Grábate esto. Dios le habló a la gente de una manera particular. Ellos supieron que era Dios, estaban convencidos que era Dios quien le hablaba, pero también supieron lo que Dios les dijo. Dios es un Dios claro, Dios es un Dios de orden, pero es un Dios muy claro. Y tuvieron un encuentro con el Señor. Hay un modelo equivocado que a veces hacemos en nuestra oración. Y a veces le decimos al Señor, Señor, quiero saber tu voluntad. Deténme si estoy errado y bendíceme si estoy en lo correcto. Otra versión es, Señor, voy a avanzar en esa dirección. Cierra la puerta si no es tu voluntad. Y si quieres conocer la voluntad de Dios, si quieres escuchar, estimado amigo y estimada amiga, la voluntad de Dios, la voz del Señor, debes invertir tiempo en pasar con Él. Debes demandar esfuerzo. Recuerda, solo te mando algo, que te esfuerces y que seas valiente. Josué 1:9. Lo que el Señor le estaba diciendo a Josué, si tú lees el contexto, no es que se esforzara en hacer cosas, sino se esforzara en cumplir sus mandamientos, el estar en su presencia. Hay gente que quiere hacer la voluntad del Señor y usa la bibliomancia, ¿verdad? Donde yo ponga el dedo, Señor, ahí será donde tú me estás hablando.
que no te pase lo del hombre que puso el dedo y escuchó y Judas se ahorcó. No, Señor, de ninguna manera puedes ser tú el que esté hablándome de esa manera. La segunda vez, Señor, es la vencida. Puso la segunda vez y dijo, más le valiera echarse una piedra de molino al cuello y echarse a lo profundo de la mar. No, Señor, no. Una vez más lo que me digas, Señor, enseguida lo haré. Y puso la mano, otra vez el dedo en la Biblia, y le salió: lo que has de hacer, hazlo pronto. Entonces es muy importante que invirtamos tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo conocemos a alguien? Pasando tiempo con él. ¿Cómo tenemos una relación con una persona y sabemos lo que le gusta y lo que le disgusta? Pasando tiempo con esa persona. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos, estudiemos la Biblia y conozcamos cuál es la voluntad del Señor. La palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. La palabra del Señor y la persona de Cristo tiene que ser nuestra guía por encima de todo. Ahora, tal vez tú le digas al Señor o el Señor no te diga todo lo que necesitas saber, pero sí te dirá lo que es necesario que obedezcas. Te quiero repetir esto. Quizás Dios no te diga todo lo que necesitas saber, pero sí te dirá lo que necesitas que tú obedezcas. Es muy importante porque Dios da especificaciones o da direcciones específicas para nosotros hacer. Entonces, la vieja naturaleza siempre está hablando con la naturaleza espiritual. Siempre que Dios nos hable, va a haber una lucha con nuestra naturaleza. Lo dice Romanos 7. Siempre que Dios hable, nuestra naturaleza va a chocar. Pero ¿cómo es posible que Dios me esté llamando a hacer esto? Porque cuando Dios habla, va a chocar con nuestra naturaleza real. Noé, ¿verdad? Dios le habla y le está diciendo que necesita que construya el arca. 100 años construyendo el arca. Su naturaleza, la gente, su alrededor le decían: usted está loco, Noé. ¿Cómo se le ocurre construir aquí donde nunca ha llovido? No hay ni siquiera una nube negra. ¿Cómo se le ocurre a usted decir que es Dios quien está diciendo? Entonces yo quiero decirte algo, y es que cuando comprendemos la verdad espiritual es porque el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida. Y quiero que leamos Hebreos 1, versículo 1 y 2. Dice la palabra del Señor: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien Él constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dice la palabra del Señor: Dios habló por su Hijo. Antiguamente habló por los profetas, pero hoy ha hablado por el Hijo. Y recuerdas, Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, es decir, la palabra de Dios. Cristo Jesús, la palabra de Dios, es la que tenemos que seguir como guía, como nuestra directriz. Dios habló por su Hijo en los evangelios. Por eso Él dio la esencia de la ley. ¿En qué consiste la ley y los profetas? En dos principios claros, en dos mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Dios habla por su Hijo. Hoy en día habla a través de su palabra, pero también habla por el Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, tú puedes ver que toda esa gente tuvo un encuentro con el Señor y el Espíritu Santo habló. El Espíritu Santo hoy mora en la vida del creyente. El Espíritu Santo hoy en día dice 1 Corintios 3:16 que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces yo te decía, en el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras diferentes. En los Evangelios habló a través de su Hijo. Desde Hechos y hasta el presente Dios habla a través de su Espíritu Santo. Dios habla por el Espíritu Santo. La oración, las circunstancias, la iglesia, para revelarse a sí mismo sus propios propósitos y caminos, necesita escuchar al Espíritu Santo. Necesitamos escuchar y conocer la voz de Dios. Necesitamos pasar tiempo con el Señor y entender lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios te va a hablar de muchas maneras. Todo el tiempo Dios está hablando, pero Dios solo va a hablar a aquel que esté dispuesto a obedecer, estimado amigo y estimado amigo, amiga que me escuchas. El Espíritu Santo habla verdad. Dice la palabra del Señor en Juan 14:17. El Espíritu Santo nos habla verdad. Y la verdad son verdades espirituales que el Señor nos habla. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos enseñará todas las cosas que necesitamos saber. El Consolador, el Espíritu Santo, va a dar testimonio de Jesús. El Espíritu Santo no nos va a hablar algo que esté fuera de la persona de Jesús. Y el Espíritu Santo nos va a guiar a obedecer, porque dice el Espíritu Santo a quien Dios le ha dado a los que le obedecen. Entonces es muy importante, porque si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, necesitamos, querido amigo que me escuchas, necesitamos pasar tiempo con Él. No se puede querer
obtener y escuchar la voz de Dios sin pasar tiempo con Él. Por eso quiero guiarte en esta corta oración. Ahí en donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile: Espíritu Santo, hoy he aprendido 4 aspectos básicos. Que tú eres un Dios claro, Señor, que tú eres un Dios que da directrices claras, pero también que eres un Dios que se revela a tus hijos, Señor. Quiero estar seguro que eres tú quien me habla. Quiero estar seguro en la toma de decisiones que eres tú quien me dirige. Dile: Señor, hoy te pido, Espíritu Santo, que moras en mí, que hables a mi corazón. Dile: Señor, habla y dame directrices en mi vida. Dice tu palabra que no nos has dado un espíritu de temor por el cual clamamos a través del Abba Padre. Dile: todo miedo, toda angustia, todo temor a hacer tu voluntad, Señor, es sometida en el nombre de Jesús delante de tu altar. Dile: Señor, quiero ser un hijo obediente. Quiero ser un hijo que escuche tu voz y que haga caso, Señor amado, y esté convencido que eres tú quien me está hablando. Dile: hoy, delante de ti, Señor, rindo mi corazón. Hoy delante de ti, dile: Espíritu Santo, rindo mi vida y te doy la gloria y la honra a ti. Te exalto y te bendigo, Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, háblame, que estoy dispuesto a obedecer. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga enormemente. Recuerden, por favor, el día sábado, damitas van a estar en un devocional poderoso en el Parque de los Leones aquí en Bucaramanga. Todos los que estén por fuera y quieran venir son bienvenidos. Estamos orándole al Señor para que ocurran grandes cosas. Si Dios lo permite, el día domingo estaremos en un culto normal. Mañana tenemos reunión de oración, así que por favor no falte. Gracias a todos aquellos que siembran en este ministerio, que podemos llevarles la palabra del Señor. Que Papá Dios les bendiga enormemente. Por favor, síganos en las redes todos los días. De lunes a viernes estamos subiendo reflexiones. Hoy subimos la reflexión: no hables con burros. Usted va a verlo en la página también. Puede escribirnos también sus peticiones a través de las páginas al Messenger y con gusto les estaremos respondiendo. Para nosotros es un placer enorme poder compartirles la palabra del Señor. Recibo un abrazo gigante, enorme, de parte de Dulce María, mi bebé, de Luisa Fernanda, mi esposa. Un abrazo desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Mil y mil bendiciones. Excelente día. Que Dios los guarde y los bendiga.